Esto podría cambiarlo todo. Un enfrentamiento mortal entre agentes federales y un hombre de Minneapolis, Alex Spray, ha causado indignación. Pero aquí está el giro. Las autoridades afirman que fue un tiroteo justificado. Dicen que él estaba armado, pero la víctima tenía permiso legal para portar un arma. Entonces, ¿por qué los agentes federales a más de 300 millas de la frontera dispararon contra él en plena calle? No se trata solo de la muerte de un hombre, sino de hasta dónde está dispuesto a llegar este país. ¿Es esto el comienzo de una escalada que ninguno de nosotros podrá detener? Sigue viendo, porque necesitas entender cómo este momento podría definir el futuro de tus derechos. Lo que ocurrió en Minneapolis no es un caso aislado ni es solo un accidente. Esto es parte de un patrón mucho más grande. Esta vez un hombre fue ejecutado en la calle por agentes federales. Pero, ¿qué significa esto realmente para ti? ¿Qué pasa cuando el poder del gobierno se descontrola y se justifica bajo el pretexto de seguridad? Lo que vimos no es solo un tiroteo más, es una advertencia. Estamos presenciando el comienzo de una nueva era de control y represión, y esto no está pasando en algún rincón remoto. Minneapolis está a más de 300 millas de la frontera, así que la pregunta que nadie se está haciendo es, ¿por qué las agencias federales están actuando como si estuvieran en una zona de guerra? Las pruebas son claras. Las imágenes que circulan no dejan lugar a dudas. Un hombre inocente fue abatido en plena calle. Y aunque el gobierno asegura que estaba armado, hay algo que no cuadran en sus relatos. En su propia versión, nunca mencionan un motivo claro para disparar. No hubo un ataque, no hubo una amenaza inmediata, solo el hecho de que estaba legalmente armado. Pero eso, según ellos, es razón suficiente para matarlo. Lo que es aún más desconcertante es que, en lugar de explicar las circunstancias del tiroteo, las autoridades se apresuran a demonizar a la víctima. Ellos dicen que estaba preparado para matar, pero los videos nos muestran otra cosa. Alex Spray no estaba atacando, no estaba disparando, no estaba provocando, y aún así fue ejecutado frente a todos, sin justificación. Ahora piensa por un momento. Si tener un permiso de armas es ahora motivo para ser disparado por la policía, ¿quién está realmente seguro? La situación no solo se quedó ahí. Este tiroteo es solo una chispa en un incendio mucho mayor. Si miramos un poco más allá, empezamos a ver el patrón. Un gobierno que está dispuesto a justificar la violencia bajo la premisa de orden y seguridad. Este no es un caso aislado. Esta es una tendencia que ha estado tomando fuerza durante años. Y la pregunta es, ¿dónde trazamos la línea? El uso de la fuerza letal por parte de agentes federales no es nuevo, pero lo que es realmente alarmante es cómo se ha ido normalizando. ¿Recuerdas la represión contra manifestantes en otras ciudades? ¿Recuerdas cómo la administración anterior ya estaba preparando el terreno para intervenciones masivas con el uso de la ley de insurrección? Lo que estamos viendo ahora no es un incidente aislado, es la culminación de un proceso que lleva años gestándose. Si esto sigue, ¿qué pasará cuando todos los que se opongan al gobierno se conviertan en un objetivo? Y si te conviertes tú en el siguiente objetivo por ejercer tus derechos constitucionales, el giro más perturbador aún está por llegar. Mientras las autoridades intentan presentar este tiroteo como una acción legítima, surgen pruebas aún más inquietantes. Un informe reciente revela que el mismo gobierno que acusa a Alex Spray de ser un terrorista doméstico es el mismo que ha sido inconsistente y ambiguo en sus relatos. A pesar de la narrativa oficial, no hay pruebas de que Spray estuviera cometiendo un crimen ni de que su arma estuviera en uso o fuera una amenaza. Y aquí está la contradicción que nunca se menciona. En el mismo país que defiende el derecho de los ciudadanos a portar armas, ahora parece que simplemente ser propietario de un arma legal puede ser un acto suficiente para ser ejecutado. ¿Por qué se está utilizando su posesión de un arma legal como justificación para quitarle la vida? Este es el punto donde el discurso del gobierno empieza a desmoronarse. Si el solo hecho de estar armado te convierte en un objetivo, entonces, ¿qué le queda a la seguridad de los ciudadanos? Ahora se trata de una cuestión mucho más grave que un tiroteo aislado. Estamos hablando de un sistema que está dispuesto a utilizar el miedo y la violencia como herramienta para controlar a la población.
La crisis no se detiene aquí. En cuestión de horas, todo comenzó a desmoronarse. Primero, la noticia del tiroteo, luego las contradicciones en las versiones oficiales. Y ahora vemos el pánico dentro del gobierno. Los oficiales federales han empezado a presionar, justificando cada vez más su uso de la fuerza. Y lo que es aún más inquietante, están presionando a las autoridades locales para que acepten su narrativa. Mientras todo esto sucede, la presión sobre la sociedad estadounidense se intensifica. En menos de una semana, el gobierno ha gastado millones en reforzar las operaciones de ICE y CBP, mientras las protestas se extienden por todo el país. Cada movimiento de las autoridades se está volviendo más impredecible, mientras la retórica política se calienta. La violencia no solo se justifica, sino que se promueve. Y la pregunta es, ¿quién está perdiendo el control en este punto? ¿Qué pasa cuando un gobierno se siente acorralado y responde con más represión? ¿Qué sucede cuando la estrategia del miedo y la fuerza se convierte en la norma? Ahora el impacto es personal. Esto ya no es solo sobre políticos o fuerzas federales. Esta es una crisis que afecta a personas como tú, personas comunes que solo buscan vivir en paz, ejercer sus derechos y participar en una democracia. ¿Te imaginas viviendo en una ciudad donde las fuerzas federales tienen el poder de disparar a ciudadanos sin rendir cuentas? Eso es lo que está en juego aquí. Alex Prey, un hombre que dedicó su vida a cuidar de los demás como enfermero de la UCI, se encuentra en el centro de esta tormenta. ¿Y qué hizo para merecer esto? Intentó ayudar a una mujer que estaba siendo empujada al suelo por un agente de ICE. Su último acto en la vida fue intentar proteger a una persona más vulnerable y, sin embargo, fue asesinado por el mismo gobierno que, según ellos, debería protegerlo. Esto no es un juego político. Este es el tipo de abuso de poder que puede tocarle a cualquiera. ¿Te das cuenta de que esta historia podría ser la tuya? Si este patrón continúa, lo que sucedió con Prey podría ser el futuro de todos nosotros. Si te resistes a un sistema corrupto o simplemente intentas vivir en libertad, ¿qué pasará contigo? Es hora de mirar más allá de la indignación. No se trata solo de una serie de tiroteos o de abusos de poder aislados. Este es un sistema que permite que esto siga ocurriendo. Y si no lo entendemos, seguiremos cayendo en el mismo ciclo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es el miedo. El control, la manipulación, un sistema que se alimenta de dividirnos, de mantenernos aterrados y desconectados para que nunca podamos ver lo que realmente está pasando. La concentración de poder en unas pocas manos. Lo que está ocurriendo es una acumulación de incentivos para seguir empujando a las agencias como ICE y CBP a operar sin límites, sin responsabilidades. El gobierno está construyendo su propio espectáculo de control, no solo de Fuerzas Armadas, sino también de vigilancia y represión. Las grandes corporaciones tecnológicas y los intereses privados están ganando millones al ayudar a crear una sociedad de vigilancia masiva. Es un ciclo de violencia que se perpetúa a través del miedo. Y todo esto es permitido por un sistema que, en lugar de proteger a los ciudadanos, los utiliza como piezas en un juego mucho más grande. Las víctimas son reales, pero las fuerzas detrás de esto son más grandes de lo que nos gustaría imaginar. Lo que viene ahora no es claro, pero las opciones son devastadoras. Podemos seguir por el mismo camino, donde la violencia y la represión se vuelven cada vez más comunes y donde el gobierno se siente con derecho a utilizar la fuerza sin consecuencias. Si esto se convierte en la norma, estaremos presenciando el desmoronamiento de nuestras libertades civiles, uno por uno. Pero hay otra posibilidad, una resistencia masiva, un despertar ciudadano, una vuelta a los principios que fundaron esta nación: libertad, justicia y derechos humanos. Si el pueblo se une, si los políticos y líderes se levantan contra este abuso, tal vez podamos detenerlo antes de que se convierta en un régimen de control absoluto. Pero este no es un camino fácil. El futuro está en nuestras manos, pero la presión está aumentando. Lo que hagamos ahora definirá el tipo de país en el que viviremos. Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo. El gobierno está decidido a continuar con su agenda y cada día que pasa, nuestra oportunidad de cambiar las cosas disminuye. Este es el momento de entender la magnitud de lo que está en juego.
Todo lo que hemos visto, desde el tiroteo hasta las justificaciones del gobierno, revela una verdad incómoda. Estamos al borde de un cambio fundamental en nuestra sociedad. ¿Nos quedaremos callados mientras nuestros derechos se desmoronan? ¿O seremos la generación que finalmente se levante, que diga basta y exija un cambio real? Lo que sucedió con Alex Spray podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Pero esto no es solo una cuestión de política, es una cuestión de cómo definimos nuestra libertad. Es una cuestión de si permitimos que el miedo y la división nos controlen o si nos unimos para defender nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestro futuro. La decisión está en nuestras manos. Para entender más sobre lo que está sucediendo y cómo podemos tomar acción, asegúrate de seguirnos para análisis continuos. Porque esto no termina aquí y lo que hagamos a partir de ahora determinará el curso de nuestra historia.